Puede tomar su lugar. Buenos días. Esta mañana quiero hablar sobre el Salmo 104. Salmo 104 es un salmo, un cántico a la creación. Es paralelo completamente a Génesis capítulo 1. Digamos que Génesis capítulo 1 es la arquitectura de la creación. El Salmo 104 es la ingeniería de la creación. Quienes entiendan, yo entiendo muy poco también de ingeniería y de arquitectura, aunque entiendo que la arquitectura es la estética. La ingeniería es la funcionalidad. Y entendiendo desde esa perspectiva lo que es la creación, el Salmo 104 nos provee un cántico de alabanza, de magnificencia a la grandeza de Dios que creó todas las cosas y las hizo funcionar. Este salmo dice así: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan a beber a todas las bestias del campo, mitigan la sed de los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Ponen las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen, y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Qué hermoso salmo. La Biblia tiene esta característica. La gente quiere encontrar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis todos los porqués de la antropología y de la creación. La Biblia no es un libro de antropología. No tiene como finalidad explicar el porqué de las cosas. Eso parece que frustra a la ciencia y que muchos hombres que tienen un conocimiento muy elevado a través de la investigación científica se sienten tan frustrados que terminan diciendo que Dios no existe, porque quisieran encontrar en la Biblia todas las explicaciones a la creación. Dios no tiene esa intención. La Biblia es el libro de Dios, de Jesús, de la salvación. Y todo lo que ha de explicar a través de sus páginas tendrá que ver expresamente con la salvación y cómo conocer a Dios a través de Jesucristo. Ese sí es el propósito de la Biblia. Si alguien necesita conocer a Dios, si alguien necesita ser salvo, si alguien necesita entrar en una relación con Dios a través de Jesucristo, encontrará todo lo que tiene que saber, porque la Biblia le explicará todas las cosas para encontrarse con Dios. Pero no es el propósito científico. No obstante, encontramos cosas maravillosas en la Biblia. Recuerdo cuando la misma Iglesia Católica había sentenciado a Galileo por decir que la Tierra era redonda. Qué tragedia. La Iglesia Católica, que tenía la palabra de Dios, los manuscritos más importantes y más antiguos, los tenía la Iglesia Católica, los mandó destruir en una imprenta. Los mandó destruir, eran los manuscritos más antiguos que teníamos para poder traducir la Biblia. Pero ellos lo tenían. Y la Biblia habla de la redondez de la tierra. Y la Biblia explica muchas cosas que la ciencia años mucho más tarde habrá encontrado o habrá comprobado o habrá descubierto, pero la Biblia ya lo decía. Y no porque era la finalidad de la Biblia. Cuando la Biblia tiene como propósito engrandecer a Dios y señalarle al hombre la grandeza de Dios, entonces explicará muchas cosas que tienen que ver con nuestra casa, con nuestro mundo. En ese propósito, donde la Biblia no trata de explicar de dónde venimos, a dónde vamos, es decir, todas esas preguntas existenciales y responder a todas las preguntas naturales de la ciencia, entra este salmo para hablar de la funcionalidad de la creación, lo que Dios hizo y para qué lo hizo. Lo que Dios hizo y para qué lo hizo. Y entonces entramos en un tema, la vida como Dios la hizo. La vida como Dios la hizo. Comienza el salmista a decir una frase que es maravillosa. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Otras versiones dicen, ¿cuánto te has engrandecido? Te has vestido de gloria y de majestad. Es decir, hay una parte donde Dios ya era grande, o donde Dios ya es grande, donde Él ya gobierna, donde Él ha hecho todas las cosas y donde Él es superior a todos sin excepción. Pero el salmista entra
a una consideración, primero, considerando la obra de Dios para ponerle al hombre claridad sobre la grandeza de Dios. Qué miserables somos, qué miserable es el ser humano, qué miserables somos. Pensamos que nosotros somos grandes. Pensamos que porque tenemos un poco de algo, somos grandes. Pensamos que por un poco de dinero, pensamos que por un poco de cosas, somos grandes. Pensamos que por un poquito de conocimiento, somos grandes. Y le regateamos la grandeza a Dios. Pensamos que porque creemos que la vida nosotros ya descubrimos cómo debemos de vivirla, dónde debemos de vivirla, ya no necesitamos a Dios. ¡Qué miserables somos! ¿Cuánta miseria hay en el ser humano? Pero la realidad es que solo Dios es grande. Solo Dios es grande. El salmista entra en una reflexión muy interesante porque va a explicar la grandeza de Dios, pero también quiere decir cómo Dios se engrandeció en él. Y ocupa un mayor espacio para hablar de la grandeza de Dios. Por ejemplo, el versículo 2 al 4 habla del espacio celestial. Dice, el que cubre de luz, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace de los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Está hablando de todo lo celestial. No se sorprenda que hable de los aposentos de las aguas en los cielos. No se sorprenda. Y ahí habla del espacio celestial. Nos está dando una figura del principio de Génesis. Recorrerá de hecho todo el capítulo 1 de Génesis, este salmo. Pero hablando de el por qué Dios lo hizo, cómo lo hizo, cómo lo hace funcionar. Habla de él como que se viste de luz. Una de las cosas que la Biblia dice de Dios, Él es luz. Y la luz tiene un sentido de sabiduría. En Él está la sabiduría. Toda la sabiduría en Él habita. Si el hombre quiere ser torpe y tonto, querrá transitar sus caminos por su propia voluntad, conforme a sus propios principios, pero tarde o temprano Dios le hará saber que Él es sabio. Luego viene del versículo 5 al 9, habla de la tierra seca y las aguas. Fíjense cómo va abordando, tal cual lo hace en el libro de Génesis. El salmista viene aquí bordando toda esa creación, pero la viene describiendo. No solo dice, dijo Dios y fue hecho. Qué magnificencia la de Dios de decir y todo fue hecho. Cuando entonces nosotros conocemos a Jesucristo, que Él es la palabra viviente, el verbo de vida, así lo enseña la Biblia, bueno, Él es ese poder por el que fueron creadas todas las cosas. Entonces dice, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es la palabra viviente, Él es la palabra creadora. Él dice las cosas y las cosas suceden. Y entonces en estos versículos 5 al 9, dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, jamás será removida la tierra. Olvídese del National Geographic, olvídese de la ciencia, que dice que ahí viene un meteorito y que va a impactar con la tierra. Jamás será conmovida, dice. Porque Él la fundó. Él le puso fundamentos. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. ¿Se da cuenta usted que de la montaña bajan las aguas? Allá, cuando vamos a Oaxaca, a las misiones de Oaxaca, tenemos nuestro lugar nuestro punto de partida en Oaxaca. Y siempre llegamos a Pípila.
Ahí hay una casa que nos han brindado Sarita y Marciano, muy bien construida, muy bien hecha. Y entonces yo llego con mi botella de agua y me dice Marciano, tira esa agua, tírala. Y abre la botella y la tira. Le digo, no la tires, tírala, me dice. Ahora, abre la llave y sale con un chorro impresionante y dice, llénala y bébela. Porque esa agua está conectada directamente al manantial de la montaña de donde sale. La intubaron y sale directo y tiene un sabor. Y entonces ahora lo que hago es, llevo mis botellas del viaje y ya cuando me voy a venir lleno todas mis botellas y todavía me duran para la casa y me estoy tomando mi agua y les digo, esa agua sabe diferente y sabe realmente diferente. Bueno, aquí dice que en los montes estaban las aguas, de allí descienden las aguas. Ahí se llenan los ríos. Entonces habla de la tierra seca y de las aguas. Dice, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Mire algo profético que dice aquí, cuando el diluvio cubrió la tierra, de tal manera que fue un juicio de Dios, el salmista, el Espíritu Santo a través del salmista vuelve a recordar que nunca más volverá a llenar la tierra con el agua para que seamos destruidos. Y dice aquí, no volverán a cubrir la tierra. Luego el versículo 10 al 12 habla de las corrientes de aguas dulces. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Parecía que estaba observando, parecía que se volvió en un observador de la vida. Mire cómo el pecado y el placer llegan a dañar tanto nuestra conciencia que nos hacen perder el asombro por la vida. Dejamos de observar la vida. No contemplamos la lluvia. No nos mojamos en ella. Y si nos mojamos, huimos de mojarnos. No tocamos la tierra. No miramos crecer un árbol. No miramos su fruto. No miramos crecer un niño. Aprender. Saber que las cosas más importantes no las aprenderá de nosotros. Es una obra de Dios. Pero el salmista está hablando de la grandeza de Dios porque Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Se hizo grande, hizo su nombre grande. Pero luego, el versículo 13 al 15 nos habla de la tierra fructífera. Él riega los montes desde sus aposentos. Por eso les digo, esto es la ingeniería. ¿Cómo funciona la creación? Génesis 1 es la arquitectura, la belleza de la creación, la perfección de la creación. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. En este párrafo del versículo 13 al 15, siempre habrá que decirle a todos los seres humanos, acuérdate que vives en la casa de Dios. Acuérdate que te alimentas del alimento y del pan de Dios, de la tierra de Dios, del fruto. Acuérdate que respiras su aire. Acuérdate. El Salmo trata de hacer volver a un hombre a la realidad de Dios para que entienda que sin Dios, de esta manera está diciendo que si Dios hace depender de Él todas las cosas, cuánto más la vida del hombre debe depender de Él.
y que nadie puede vivir por sí mismo, y que el que renuncia a Dios está siendo perfectamente el objeto y el blanco de la destrucción del diablo en la vida. Porque esa es la realidad. El que renuncia a Dios está comunicándole al diablo que es el objeto de sus deseos y de su voluntad. Y la vida del hombre depende de Dios. ¿De qué manera tan sencilla? El salmista quiere abrir algo que el hombre difícilmente abrirá: el entendimiento. Para que el entendimiento del hombre sea abierto, tendrá que venir la luz de Dios. Por eso lo primero que se dice en la creación, sea la luz. Porque a través de esa sabiduría serán creadas todas las cosas. Porque desde el entendimiento de la sabiduría será creada la belleza de todas las cosas. Y luego viene al versículo 16 y 18 y dice: se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí andan las aves, y en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Se está hablando de la habitación del mundo animal. Los montes y los árboles. Qué hermoso. Viene el día y a la noche en el versículo 19 al 24. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es de noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Pero sale el sol y se vuelven a esconder. Cuando uno ve los programas del mundo animal y aquellas cámaras infrarrojas que delatan todo el movimiento de animales que hay a través de la noche, parecería que tuviéramos todos que decir que los animales tienen su vida silvestre en el día. Duermen. En la noche buscan su alimento. Y entonces se echan en sus cuevas. Entonces sale el hombre a su labor, versículo 25, y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. El día y la noche. ¿Para qué es el día y para qué es la noche? Si bien en Génesis 1 la separa, pone el sol, pone la luna, aquí explica cómo sucede la vida en el día y en la noche. Y viene acercándose al clímax de este pasaje, versículo 25 al 30. De allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Mire qué hermoso. Todos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. No estas porquerías que han sido mal usadas. Ustedes me dirán, ¿por qué es una porquería y por qué no me la regala? Es una porquería por todo lo que pervierte la mente y turba la mente humana. Están como idiotas. Y no pueden dejarlo. Y parece que los dedos se pegaron y la mente y los ojos se pegaron. Y la vida no puede suceder sin esta idiotez. Esto es la estupidez de la vida. No, Él es la fuente de la vida. De Él viene todo, todos esperan de Él.
Es cierto, la gente busca el dinero, pero no es cierto que todos ruegan porque llueva, porque pase una sequía, porque la tierra dé su fruto, porque si no, no comemos. Pero aquí dice que Él, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das y recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí cita una figura que es citada también en Job, el Leviatán. El Leviatán es un ser que era parte de una mitología que se hablaba en los mares, los monstruos, de un monstruo marino, como hablar hoy de el pie grande, como hablar de el monstruo del lago Ness en Estados Unidos, como hablar de esas mitologías. Mete también la mitología y dice, también allí, para que jueguen con ello. Pero algunos dicen que era una forma de decirle al diablo o un demonio. No. Es una figura mitológica solamente. Pero la forma como hace ver en este versículo que Dios es la fuente de la vida. Y entonces de pronto, describiéndonos toda la creación en el cielo, en la tierra, en el mar, en los ríos, en los montes, en los árboles, en todos los lugares en donde Dios creó la vida, viene para decirnos que Él es la fuente, todo subsiste, todo es un ecosistema que tiene su origen en Dios y funciona porque Dios ha querido que funcione. Y entonces la ciencia no puede explicar muchas cosas, se confunde. Los creyentes que entendemos que la Biblia no es ese libro de explicaciones sobre cómo funciona la vida en el ecosistema, podemos confiar en Dios, eso es fe, y Él nos acerca a través de la fe. Pero hay dos formas de acercarnos a Dios. Una forma tiene que ver con reconocer que todas las cosas subsisten por Dios, que Él nos sustenta, que Él es la fuente de vida y que todos deberíamos de voltear a Él porque todos vivimos en su hábitat, todos vivimos en su casa, en el lugar que Él nos hizo. Todos. Si usted está preocupado por su trabajo, por el dinero, sepa que antes que el dinero y el trabajo, Dios hizo un hábitat, un hogar para que nosotros habitásemos en Él. Y Él lo sustenta, porque Él es la fuente de la vida. Ahora, viene la parte más importante en este salmo. El hombre y Dios. Allá está toda la creación, como Dios la hizo. La casa, como Dios la hizo. La vida, como Dios la hizo. Pero luego dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Ya está hablando Él. Ya está reflexionando Él. Ya está reconociendo Él, el salmista. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras, porque Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Y entonces viene un nuevo punto de contacto. Un día Dios hizo la creación, puso al hombre en ella, fue la obra maestra de Él, y el hombre echó a perder esa obra maestra, echó a perder ese propósito, tomó decisiones, perdió su posición. Y entonces viene y de una manera implícita está hablando de la otra obra de Dios, para que el salmista pueda alabarle, para que el salmista pueda tributarle la gloria que su nombre merece, para que el salmista pueda estar en comunión, en contacto con Dios y pueda tener una vida íntima
con Dios, otra obra tuvo que haber sucedido, una obra que no está mencionada, pero que está implicada aquí. Porque entonces él dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Ah, qué hermoso. ¿Qué debió haber sucedido para que eso sea posible? Bueno, la segunda parte, cuando dice en el versículo 1, Jehová, ¿cuánto te has engrandecido? Y luego dice, te has vestido de gloria y de majestad. Ya no era necesariamente la obra de la creación. El capítulo 2 de Hebreos es un gran pasaje. Tiene una confrontación con el capítulo 1. En el capítulo 1 toma a Jesús como superior a los ángeles. El capítulo 2 pone a Jesús como menor que los ángeles. Lo toman, por ejemplo, los testigos de Jehová para hablar de que los ángeles son superiores a Jesús y que Jesús fue creado. No tiene ese sentido. La Biblia es una armonía, el libro de Hebreos es una armonía. En el capítulo 1 está hablando de la superioridad de Cristo como Hijo de Dios, superior a los ángeles, porque es Hijo de Dios y no fue creado. Los ángeles fueron creados. Pero viene al capítulo 2, donde habla de Cristo hecho pecado por nosotros, hecho hombre como nosotros, y puesto en la posición de pecado, donde el hombre fue creado superior a los ángeles, pero a causa de su pecado se hizo inferior a los ángeles. Y entonces el capítulo 2 de Hebreos es un pasaje que deberíamos de tomar muy en cuenta y que yo lo pienso en torno a este salmo, porque mire lo que dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, es decir, no gobernarán los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, el Salmo 8, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hasta ahí está hablando de un hombre que fue creado con autoridad, con gloria y con gobierno, con honra de parte de Dios. Pero luego dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Es decir, Dios quiere que todas las cosas estén sujetas a nosotros. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Está hablando del hombre. Es decir, Dios tiene una segunda oportunidad con el hombre. Un día fue parte de una creación. Ahora Dios se ha centrado en Jesucristo, en una segunda creación de la cual Efesios capítulo 2, versículo 10 describe. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Fuimos creados en Cristo. Si este Salmo 104 nos parece un poema, la palabra creación viene de poema, donde viene poema, es un poema la creación. Solo que el hombre tiene la capacidad de describir hermosamente en poesía algo, pero Dios tiene el poder de realizarlo con el poder de su palabra. Y entonces viene a una creación del hombre donde se junta aquella primera creación que está mencionando los primeros 30 versículos del Salmo 104, para conectar con una creación que ahora puede alabarlo, bendecirlo, meditar en él y tener su intimidad en Dios.
Y para que eso sucediera, dice, pero versículo 9 del capítulo 2 de Hebreos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, a causa de su humanidad, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Observen el lenguaje del salmista. ¿Cuánto te has engrandecido? Te has vestido de gloria y de majestad. Hay una gloria que Jesús tenía antes de hacerse hombre. Era la gloria de su deidad natural. Él era Señor de todas las cosas. Él tenía una gloria aun cuando no existía nada. Pero les engrandeció su gloria cuando comenzó con el poder de su palabra a hacer todas las cosas. Pero nada lo engrandeció tanto, porque ahí tenía una gloria él. Pero nada lo engrandeció tanto como el día que fue hecho poco menor que los ángeles a causa de sus padecimientos. Y entonces comenzaría una nueva obra, una nueva creación verdadera, porque la primera obra, la primera creación de la que están hablando los 30 versículos del Salmo 104, desaparecerá. Dice el Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no eran más, se acabarán. Podemos admirarnos esta tierra, el verla, el admirarla, el disfrutarla. ¿Quién no se conmueve en el mar, en las montañas? ¿Quién no se conmueve ante la belleza y la sencillez de una flor? Es una forma de hablándonos. Pero hay otra obra maravillosa, más sublime. Aquel que se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos volver a Dios. Y entonces dice, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, una gloria y una honra que él no tenía. ¿Alguien puede decir, no tenía una gloria y una honra Jesús, siendo quien era? No, no la tenía. La obra de su obediencia, de sus padecimientos y de la restauración de todas las cosas. El que hizo todas las cosas tenía una grandeza, pero el que restaura todas las cosas se ha engrandecido. El salmista está impresionado y como si trajéramos el primer versículo al final para decir, Señor, en mí te has vestido de gloria y de majestad por todas las cosas que tú has hecho. Diríamos nosotros, ¿cómo tomó nuestra vida? ¿Cómo tomó nuestras circunstancias? ¿Cómo éramos? ¿Cómo estábamos? Y el que hizo todas las cosas y las hizo perfectas y las hizo funcionar con perfección de tal manera que la vida depende de él, hizo algo más sublime que toda la creación. Allá Apocalipsis da a entender que el juicio del gran trono blanco será en el espacio. Ya se había desaparecido la tierra y el cielo. Había desaparecido el sol, el firmamento. El universo había desaparecido. Y entonces dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, hechos para una nueva creación de Dios. Hechos para nosotros que hemos sido redimidos. Y que en nuestra experiencia con Dios, así como Él alimenta a las bestias, Él alimenta a los pajarillos, así como Él envía el agua en sus surcos para que den alimento, así como pone el ancho mar y hace habitar a todos los innumerables animales del mar, así lo hace con nuestra vida. Y entonces el salmista dice, aquí, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mirará a tierra y ella tiembla. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva.
y dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Ahora nosotros, aunque nos admiramos de todas las cosas que Dios ha hecho, ese mundo que Dios ha hecho, ese universo que Dios creó, es infinitamente inferior a aquello que Dios ha creado para nosotros espiritualmente y al lugar que nos ha dado en su presencia para cantarle, para hacer dulce nuestra meditación, para regocijarnos en Él y para tener comunión en Él. Qué manera tan hermosa del salmista de entrar a Génesis 1, hablar de cómo funcionan las cosas, pero esa no era la obra importante. Lo más maravilloso es que ahora él se puede regocijar en Dios, él puede meditar en Dios, él puede tener intimidad con Dios, él puede conocer a Dios y él puede amar a Dios. Porque detrás de esa obra, Dios hizo una obra más grande en la que se engrandeció, en la que se llenó de gloria y de majestad. Esa gloria que dice el salmista es la gloria de Hebreos. Una gloria que hizo a causa de sus sufrimientos por nosotros, una forma de devolvernos a Dios y de hacernos sus hijos para siempre. Algo que no volverá a cambiar y que si el mundo subsiste por él, nuestra vida espiritual y el hecho de que somos hijos de Dios, eso también depende de Él y no depende de nosotros. ¿Cuánto te has engrandecido? Quiero pensar que desde el día que Dios me salvó, Dios se ha engrandecido y se ha vestido de gloria y de majestad en mi vida. Pero cada uno de nosotros sabemos que a partir de ese hecho y a partir de un encuentro con Dios, Él se ha vestido de gloria y de majestad entre nosotros. Él ha hecho cosas memorables. Él ha hecho cosas memorables en nosotros. Él ha sustentado esta vida espiritual y la ha afirmado. Y es la fuente de esta vida espiritual. Y el salmista recurre a ella para no olvidarse y no perderse nunca de esa fuente de vida, meditando en Él, cantándole a Él, alabándole a Él y reconociéndolo a Él. Podemos decirle esta mañana al Señor: te has vestido de gloria y de majestad. Oh Jehová, cuánto te has engrandecido. Yo tenía una percepción de Dios religiosa el día que me convertí. Si bien tenía necesidad de Él y experimenté cosas hermosas el día que yo lo conocí, pero cuánto se ha engrandecido y cómo se ha vestido de gloria y de majestad a través de los años. De tal manera que su nombre es glorioso y está esculpido en cada uno de nuestros corazones. Y esta frase del salmista cabe allí en cada uno de nosotros para decir: oh Jehová, cuánto te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de majestad. Has hecho un nombre glorioso en mi vida. Y podemos nosotros no olvidar nunca quién es Dios, vivir para Él y no olvidarnos que tenemos que adorarlo, que alabarlo, que hacer dulce nuestra meditación en Él y que podemos regocijarnos en Dios. Yo le digo al Señor estos días: qué bueno que te conozco. Porque hay algo que se ha cernido sobre la tierra, que ha invadido la tierra: terror y temor. Desesperanza. Veo gente ante la pandemia, bueno, ya leo hasta estupideces. Haga unas gárgaras y se va a morir el virus en su garganta. Una doctora salvadoreña que tuvo que salir el gobierno de El Salvador a desmentir que ni siquiera es doctora, para dar una receta
que no tenía sentido. Y entonces el mundo le ha perdido la esperanza a todo. ¿Se acuerdan cuando decían que el gobierno estaba esparciendo el virus y que no existía? Y entonces hoy ya no hay nadie de ellos. Pero ¿se acuerda que hace unos días o hace unos meses había gente que decía que eso no era cierto? Hoy ya nadie lo dice. ¿Por qué? El terror invadió a todos. A todos. Y la gente no tiene esperanza. Ahora, cuando encuentran una vacuna, bueno, hasta los cristianos bobos. No, es que allí les van a inyectar el 666, no se la pongan. No, sí, lo oí, lo escuché completito. Digo, me cuesta trabajo perder tiempo escuchando tantas tarugadas, pero lo escuché. Y luego decir que estaban decodificando a la humanidad y que no se pusieran la vacuna. ¿Y sabe usted que en Alemania hay un 30% de personas que han decidido no ponerse la vacuna? Estamos hablando de una nación de primer mundo. Aquí habrá muchos que digan lo mismo. Pero ¿qué significa eso? Más allá de todo ese debate, ¿qué significa? El mundo no tiene esperanza. Nada es esperanza para el mundo. Las mejores noticias ya no son esperanza. Señor, dulce será mi meditación todos los días de mi vida, porque tú eres esperanza de todos los términos de la tierra. Tú eres mi esperanza. Y si el mundo tiene una amarga meditación todos los días, y si el mundo está angustiado todos los días, dulce será mi meditación todos los días. A ti te cantaré salmos, a ti te alabaré mientras viva, porque tú eres mi esperanza, porque tú me has traído a ti y te has engrandecido y te has vestido de majestad en mi vida. Póngase de pie. ¿No le parece que Dios se ha engrandecido entre nosotros? ¿Cuánto se ha engrandecido Dios en la vida de usted? Recuerdo cuando me enseñaban, no, tienes que darle gracias a Dios porque Dios pone ese alimento en nuestra mesa. Y yo no lo entendía. Pero cuando me tocaba traer el alimento a la mesa a mí, entonces entendí qué significaba que Dios traía el alimento a la mesa. Y Dios iba engrandeciendo. Y cuando el mundo no tenía esperanza y yo podía tener esperanza y mi esperanza era verdadera, Él se iba engrandeciendo. Y se vestía de gloria y de majestad. Aunque para otros la vida era un desastre, Dios hacía nuestra vida estable. Y hacía que nuestra experiencia con Él fuera maravillosa. Hermano, es tiempo que dejemos de mirar a lo que está pasando en el mundo y miremos a lo que está sucediendo con Dios. Es tiempo de que miremos la vida como la vive el mundo y la miremos como Dios la ha hecho para nosotros. Y que si un día hizo un mundo maravilloso, a pesar de que el hombre pecó, y Dios sigue sosteniendo y sustentando este mundo, ¿cuánto más ahora que hemos vuelto a Él, a nuestro hogar, a nuestra casa en Dios? Él sustenta nuestra vida y nosotros solo le debemos reconocimiento, adoración, alabanza y meditación. Señor, también hay incredulidad entre los creyentes que no entienden, Señor, la vida como tú la hiciste. Que el mundo todavía toca nuestra sensibilidad, cuando nuestra meditación en ti debería de ser el alimento de todos nuestros días.
Haz volver nuestra mente a ti, nuestros ojos a ti, nuestra alabanza a ti, nuestra adoración a ti, todos los días. Y tributarle a tu gloria y a tu misericordia, a tu bondad y a tu gracia en nosotros, Señor. Y que nos alegremos, aunque el mundo llora, nos alegremos en ti. Nos alegremos, Señor, de que ahora somos tus hijos. Y que este mundo esté en crisis, pero la fe no. Tú no estás en crisis, Señor. Dios, el temor solo se irá cuando nosotros meditemos en ti. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.